En la primavera de 1979, un ingeniero eléctrico retirado llamado Walter Grisham agonizaba en un hospital de Flagstaff, Arizona. Su familia se reunió, su esposa le tomó la mano, y en las últimas horas antes de perder la conciencia por última vez, dijo algo que ninguno esperaba, algo que, una vez dicho, ya no se podía retirar. Les dijo que llevaba en contacto con seres extraterrestres, a los que llamaba los grises, desde 1953, 26 años, ni una palabra. Y la parte más extraña, parecía aliviado. No quiero empezar con el hombre, quiero empezar con el momento. 14 de mayo de 1953. Es la fecha que su familia reconstruyó después a partir de fragmentos. Una entrada de diario, un registro telefónico. Una línea enterrada en una carta a su hermano que nadie pensó en leer con cuidado hasta después de la confesión. 14 de mayo de 1953. Un martes. Walter tenía 31 años y era ingeniero junior con un contratista a las afueras de White Sands, Nuevo México, asignado a un proyecto de monitoreo de señales cuya naturaleza, dice su familia, nunca describió del todo, ni siquiera al morir. Esa noche, según le contó a Margaret en esas horas finales, Walter regresaba por la Ruta 70 tras un turno tardío cuando su vehículo simplemente se detuvo. No falló, no fue perdiendo velocidad, se detuvo. Motor apagado, luces apagadas, tablero muerto. Él lo describió como el silencio que sigue a un trueno, total, inmediato y equivocado. Se quedó sentado en esa oscuridad durante varios minutos, creyó él. Y entonces llegó la luz. Venía desde arriba y un poco adelante, distinta así a un reflector, a una bengala, a cualquier cosa que su cabeza de ingeniero conociera. No proyectaba sombras como se supone que la luz proyecta sombras. Los objetos al costado del camino estaban iluminados por todos lados a la vez. Se miró las manos sobre el regazo y notó que ninguna proyectaba sombra sobre la otra. Ese detalle, esa observación casi clínica, es el tipo de cosa que se me queda. No es el detalle que alguien inventa, es el detalle que alguien recuerda. Salió del auto, dijo que no decidió salir, que su cuerpo simplemente se movió, y ahí es donde el relato se vuelve difícil de procesar racionalmente. De pie en la carretera, Walter dice que se encontró con dos figuras, no una, dos. Las describió igual en esa conversación final y en al menos dos anteriores de las que su hija Eleanor escuchó fragmentos tras la puerta cerrada del estudio. Poco más de 1 metro de estatura, proporcionadas de una manera que le pareció deliberada, cráneos grandes, ojos negros, sin fondo y de alguna manera pacientes, ningún movimiento de boca, ningún sonido y sin embargo, comunicación, clara, estructurada, con propósito. ¿Cómo se comunica una persona con un ser que no emite sonido? Esa es la pregunta a la que yo volvía una y otra vez, no qué se dijo, no de dónde venían. ¿Cómo? ¿Cómo viaja la información de una conciencia a otra sin vibración, sin idioma? La familia, y en especial su hijo David, con quien hablé largamente, dice que el viejo usaba la palabra impresión, no pensamiento, no voz, impresión, como si el significado llegara como una mano deja su marca en arcilla blanda, no hablado, presionado. El encuentro duró, según el cálculo de Walter, entre 40 minutos y 2 horas. No podía estar seguro. Su reloj se había detenido. Cuando el auto arrancó solo, sin que él tocara la llave, y manejó de regreso a su cuarto en Alamogordo, eran más de las 3 de la mañana. Había salido de las instalaciones a las 9:47 de la noche. Según su hoja de horarios, que su hija encontró después de su muerte, el turno terminó a las 9:30. La matemática sugiere un hueco de más de 5 horas. Él creía que habían sido menos de 2. Ese hueco, esas horas faltantes, quedan colgando, como una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. Esto es lo que la evidencia sugiere que pasó después de esa noche. Walter no se fue a su casa a tratar de olvidar. No hizo lo que haría la mayoría, archivar la experiencia como cansancio, estrés o alguna anomalía que su mente de ingeniero pudiera clasificar bajo inexplicado pero irrelevante. En lugar de eso, en las semanas siguientes, empezó a ausentarse. No de forma permanente, breve, silenciosa. Margaret, entonces su prometida,
Le contó a Eleanor que durante el verano de 1953, Walter canceló 3 visitas planeadas sin explicación. Su casera en Alamogordo, una señora Portillo, cuyo nieto David localizó en los 90, lo recordaba regresando varias veces de madrugada con el aspecto, en palabras de ella, de un hombre que había corrido una larga distancia y no podía decir dónde había estado. 3 ausencias, 3 madrugadas sin explicación en 4 meses, de un hombre al que sus colegas describían, sin excepción, como disciplinado, metódico, obsesivo con los horarios. Quiero ser cuidadoso. 3 ausencias no prueban nada. Lo sé, pero mientras más me metía en la cronología que reconstruyó la familia, más se agrupaban estos puntos aislados. Y los grupos, en cualquier investigación, son lo que no puedes ignorar. Para 1955, Walter se había mudado a Tucson y trabajaba para una firma privada de electrónica. Su trabajo, según registros que David solicitó mediante un trámite público en 2001, involucraba receptores de señal de baja frecuencia, sintonizados a rangos que, a mediados de los 50, tenían aplicaciones civiles muy limitadas. Cuando David pidió registros más específicos a la empresa, hoy absorbida por un contratista de defensa, le informaron que la documentación de ese periodo había sido archivada fuera de las instalaciones y no era recuperable por el momento. Archivada fuera, no destruida, no perdida, fuera. Hay una diferencia entre silencio y ausencia. Una ausencia es algo que nunca estuvo. Un silencio es algo que estuvo y después no. Esa documentación es un silencio. Y los silencios de ese tipo, burocráticos, cortésmente definitivos, tienden a acumularse alrededor de cosas que alguien, en algún lugar, decidió que no debían ser fáciles de encontrar. ¿Qué hacía Walter con receptores de baja frecuencia en 1955? Su familia no lo sabe, pero sabe esto. En una bodega en Flagstaff que Margaret mantuvo hasta su propia muerte en 1991, había 3 componentes electrónicos hechos a mano que nadie pudo identificar, al menos no de inmediato. En 2003, Eleanor le mostró fotos de 2 de ellos a un profesor de ingeniería eléctrica de la Universidad del Norte de Arizona. Dijo que parecían receptores de algún tipo, pero que la configuración era inusual y no podía identificar el ancho de banda para el que estaban diseñados. Preguntó de dónde habían salido. Eleanor se lo dijo. El profesor no volvió a dar seguimiento. Fíjate en el matiz. No inidentificables, no distintos a todo lo que he visto. Configurados de una manera que él no podía categorizar. Esa distinción importa. Walter, según su familia, no era un hombre emocionalmente expresivo. David lo describe como cálido pero contenido. Eleanor usa la palabra estructurado. Incluso en la confesión final, un momento que reduce a la mayoría de la gente a su vocabulario emocional más básico, Walter habló de los contactos con precisión, con taxonomía, casi con distancia profesional, y eso es lo que hace tan perturbadores ciertos fragmentos de su relato. En algún punto de los contactos que la familia cree por anotaciones dispersas en sus diarios, que ocurrieron a intervalos irregulares durante los 50 y hasta los 60, los seres le comunicaron algo que él pasó décadas intentando traducir al lenguaje humano. Lo describió como un mensaje en capas, no una idea, sino varias, entregadas a la vez. Como un acorde, no una nota, sino muchas llegando juntas. Dijo que le comunicaron algo sobre el tiempo, no como lo medimos, no relojes, no calendarios, el tiempo como una propiedad de la atención, que desde la perspectiva de ellos, el intervalo entre un contacto y el siguiente no se experimentaba como duración, que ellos no esperaban, que esperar era un concepto atado a la percepción lineal del tiempo, y que su relación con el tiempo era otra cosa, algo para lo que él no encontraba palabras. Lo llamó adyacencia, no antes y después, adyacente. Le he dado muchas vueltas a esa palabra. ¿Qué significa experimentar todos los momentos como adyacentes? ¿Qué significa que un contacto sea continuo, no porque se inicie una y otra vez, sino porque desde cierta perspectiva nunca terminó? ¿Cambia eso lo que Walter estaba describiendo? No una serie de encuentros aislados a lo largo de 26 años, sino una condición sostenida, un estado de contacto en lugar de una secuencia de eventos, y aquí viene lo más extraño.
Walter parecía creer que la comunicación no la iniciaban los seres cada vez. Fue enfático en esto incluso mientras su salud se apagaba. Él había aprendido, con los años, algo sobre cómo estar receptivo. No cómo llamarlos, no cómo enviar una señal, cómo estar en un estado que permitiera que las impresiones llegaran. Había desarrollado, en otras palabras, una práctica. Entre 1965 y 1974, los registros familiares se quedan en silencio, no vacíos. Walter estaba presente, empleado, era padre y esposo, pero en silencio en el sentido que importa aquí. Ninguna ausencia inusual que Eleanor recuerde, ningún regreso de madrugada, ningún componente sin explicación de ese periodo. ¿El silencio significa que los contactos pararon o que aprendió Starkane a integrarlos también en su vida ordinaria, que dejaron de dejar marca? Margaret, hablando con Eleanor a comienzos de los 80, después de la muerte de Walter pero antes de la suya, dijo que a finales de los 60, Walter pasó por un periodo de una calma profunda. No felicidad exactamente, calma. Dijo que era como vivir con alguien que había resuelto un problema que no te podía explicar, que a veces la asustaba, que algunas noches lo encontraba sentado en la cocina, sin leer, sin comer, sin hacer nada que ella pudiera nombrar, solo sentado, con los ojos abiertos. En otro lugar. ¿A dónde iba en esos silencios de la cocina? ¿Qué estaba llegando? Su colega de la firma de Tucson, Robert Ansel, que trabajó con Walter de 1955 a 1961 y a quien David localizó por un directorio profesional, contó por carta que Walter hacía ocasionalmente comentarios que él describía como fuera del mapa, no locos, no alarmantes, solo fuera del mapa. Recordaba un almuerzo del verano de 1958. Walter miró por la ventana hacia el desierto y dijo en voz baja, casi para sí mismo, ellos no piensan en esto como un lugar remoto, ¿sabes? Piensan en esto como un punto de encuentro. Ansel se rió, asumiendo que era un chiste. Walter no se rió, lo miró fijo, agarró su sándwich y no dijo nada más. Ese momento no prueba nada, pero una vez que lo lees, lo cargas distinto a como lo cargabas antes. Esta es la parte que abordo con más cuidado. La familia de Walter no lo descartó. Eso fue lo primero que me llamó la atención. El instinto sería esperar negación, un hombre moribundo, quizá medicado, diciendo algo extraordinario que la familia atribuye a las distorsiones del final. Pero no fue eso. Sus hijos describen a un hombre que en esas horas estaba más lúcido de lo que lo habían visto en semanas, que elegía sus palabras, y que, cuando Eleanor le preguntó si estaba seguro de lo que decía, la miró y respondió, he estado seguro de muy pocas cosas en mi vida, pero de esto estoy seguro. David pasó casi 2 décadas investigando en silencio, sin conferencias, sin publicar nada. Era contador en Phoenix, pero escribió a archivos, presentó solicitudes de registros, manejó 2 veces hasta Alamogordo, localizó a Ansel, al profesor, al nieto de la señora Portillo, armó un expediente metódico que llega a varios cientos de páginas. Ese expediente no se ha publicado. David compartió partes conmigo. Es reacio, no porque dude de su padre, sino porque teme que el contexto público se trague la especificidad, que los detalles particulares, las sombras que no caían donde debían, la palabra impresión, los silencios de la cocina, la documentación archivada fuera, pierdan su peso bajo el ruido de todas las demás historias que se han contado sobre seres de otro lugar. Puede que tenga razón. Pero esto es lo que yo pienso cuando pienso en Walter. Hay una categoría de evidencia de la que casi nadie habla, porque es difícil de cuantificar. La voy a llamar la evidencia de la ausencia, no la ausencia de documentación, aunque eso es parte, la ausencia del tipo de persona que era Walter en el tipo de historia que contó. Walter no era, según nadie, un hombre dado a la fantasía. No leía ciencia ficción, no asistía a charlas sobre lo paranormal, no mostró interés documentado en la vida extraterrestre, ni antes ni, y esto es crucial, después de su encuentro inicial. Sus estantes, según Eleanor, textos de ingeniería, una enciclopedia, tomos de historia, discos de jazz. Su correspondencia trata asuntos prácticos, finanzas, trabajo, familia, alguna observación ocasional sobre la vejez o la fe.
No estaba preparado para esta historia. No llegó a ella por una cultura de creencia. Llegó por un martes en la noche sobre la Ruta 70, y esa interrupción parece haberse convertido en el principio organizador del resto de su vida interior, escondido de todos los que lo querían, cargado a solas 26 años, liberado solo cuando ya no quedaba nada que proteger. ¿Por qué protegerlo? ¿De qué? ¿Y para quién? ¿O para qué? He pasado mucho tiempo con este caso. Leí el expediente en las partes que David me permitió. Miré las fotos de esos componentes que nadie pudo identificar. Leí la correspondencia de Ansel. Pensé en la luz que no proyectaba sombras sobre la Ruta 70, una noche de mayo de 1953. No estoy preparado para decirte que Walter Grisham se comunicó con seres extraterrestres durante 26 años. No estoy preparado para decirte que los grises existen, que llevan décadas en un proyecto paciente y distribuido de contacto, que ciertas señales de baja frecuencia pueden volver a una persona visible para inteligencias no humanas. No estoy preparado para decirte nada de eso, pero tampoco estoy preparado para descartarlo, porque el patrón que emerge de la evidencia, fragmentaria, imperfecta, resistente a toda conclusión limpia, no se parece al patrón de una mentira. Se parece al patrón de un secreto, y los secretos y las mentiras, aunque se parecen en la superficie, tienen formas distintas por debajo. Las mentiras tienden a ser lisas. Los secretos son irregulares, con fugas en los bordes, mantenidos a un costo que se le nota a quien los guarda. Walter pagó un costo, su familia pagó uno que no sabía que estaba pagando, hasta que él por fin habló. Y lo que dijo en ese cuarto de hospital en Flagstaff, en la primavera de 1979, abre preguntas que no sé cómo cerrar. Si los contactos fueron reales, ¿qué aprendieron los grises de Walter en 26 años de impresiones, de adyacencia, de silencios en la cocina, que no pudieran haber aprendido más rápido en otro lugar? Si era detectable por su trabajo con ciertas frecuencias, ¿cuántos otros, haciendo trabajos parecidos en instalaciones parecidas por todo el suroeste americano, eran igual de detectables? Y de esos, ¿cuántos cargaron su propia versión de este secreto hasta su propio lecho de muerte? ¿Cuántos hablaron? ¿Cuántos no? ¿Qué sigue guardado en bodegas, archivado, fuera de las instalaciones, enterrado en los expedientes de hombres que se volvieron contadores en Phoenix y decidieron que el mundo no estaba listo? ¿Cuál era el proyecto? ¿Cuál era la porción de Walter? Y en algún lugar de lo que sea que constituya su experiencia del tiempo, en esa adyacencia extraña donde el antes y el después colapsan en otra cosa, siguen ellos, en algún sentido, en contacto con el hombre que se quedó sentado en un auto a oscuras sobre la Ruta 70, un martes de mayo de 1953, y salió a una luz que no proyectaba sombras? No lo sé, y no estoy seguro de que nos toque saberlo.